vamos a comenzar. ¿Ok? Em, Nos quedamos ayer, terminamos con lo de la patología, ¿no? Otitis externa. Vamos a seguir con oído medio. Apúntale oído medio. Lo pones como subtema, oído medio. Nada más para recordar un poquito lo que vimos el día de ayer. Yo te expliqué que había tres oídos: oído externo, oído medio, oído interno, y empezamos con el oído externo. Y lo primerito que vimos fue la estructura de la oreja. Acuérdate que la oreja tiene un hélix que termina en un lóbulo, que es la porción que no va, que va a carecer de cartílagos, que paralelo al hélix se encuentra el antihélix, el cual termina en el antitrago, y enfrente del antitrago se encuentra el trago, ¿ok? Y que esta zona que está, vamos a llamarlo así, hundido, es lo que se conoce como concha, y es lo que ya empieza o da entrada a que puedas pasar el conducto auditivo externo. ¿Ok? Yo te hablé de la inervación y te dije que quitando la oreja, la inervación de la piel que se encontraba ahí en el área de la oreja sensitivamente la teníamos que dividir a la mitad, en anterior y posterior, y la mitad anterior dividirla en superior y inferior, de tal manera que la parte anterior superior está inervada por el nervio auriculotemporal del mandibular, la parte anterior inferior por el auricular mayor, C2 y C3, que nace del plexo cervical superficial, y toda la parte posterior por el occipital menor, que también viene del plexo cervical superficial, que tiene los niveles C2. ¿Ok? Ahora acuérdate que si te preguntan específicamente por trago, es por auriculotemporal, lóbulo es por la auricular mayor, y tienes que saber que ahora sí, ya poniendo a la oreja, va a estar la inervación dada por el nervio facial y por el vago, que va a ser un mix de los dos. ¿Ok? Después pasamos hacia el conducto auditivo externo, que yo te dije que se divide en tercios: tercio lateral, intermedio y medial. Y te dije que de estos tres tercios, el lateral era el único que estaba formado por cartílago, que los otros dos estaban formados por hueso, pregunta de examen. Y tienes que saber la dirección que tiene cada uno de los tercios. Acuérdate que en un inicio, cuando estás chiquito, está completamente recto, pero conforme vas creciendo, el conducto auditivo va adquiriendo otra morfología, va cambiando sus direcciones, de tal manera que el primer tercio tiene una dirección antero-superior, el segundo tiene una póstero-superior y el tercero tiene una antero-inferior. ¿Ok? También es pregunta de examen, apréndetelo. Y acuérdate que para evaluar o para poder poner tu otoscopio, para poder ver la membrana timpánica, tú tienes que hacer una tracción de la oreja. Tienes que traccionar en sentido posterior, superior y lateral para poder rectificar el conducto auditivo y puedas observar de manera correcta la membrana timpánica. Yo te hablé de la inervación del conducto auditivo externo y te dije que la pared posterior y la inferior iban a estar inervadas por los ramos auriculares del facial y vago, mientras que la superior y la anterior era por el nervio auriculotemporal del nervio mandibular. Y asimismo también inervábamos a la membrana timpánica en su superficie externa. Acuérdate que lo posterior e inferior va a ser igual que el conducto auditivo externo, es decir, nervio facial y vago a través de los ramos auriculares, y superior y anterior va a ser por el auriculotemporal del mandibular. Después te mencioné que la superficie externa, ya te dije, está inervada porque es piel, está inervada por lo mismo que el conducto auditivo externo, y la superficie interna de la membrana timpánica, que ya corresponde con el oído medio, que justamente yo te dije, la membrana timpánica es la pared lateral del oído medio. La superficie interna está inervada por el mismo nervio que inerva todo el oído medio, que es el glosofaringio o noveno par craneal. Yo te dije que en una superficie, desde una vista externa de la membrana timpánica, tú puedes observar que habían unas impresiones, las cuales eran de principalmente un hueso del oído medio, que es el martillo. Acuérdate que se puede observar el mango del martillo y la apófisis lateral. A partir de la apófisis lateral se extienden unos pliegues de la membrana timpánica llamados pliegues malleolares anterior y posterior. Y recuerda que la membrana timpánica se puede estudiar como un reloj imaginario, ¿ok? De tal manera que ponemos 12 arriba, 6 abajo, 3 a la derecha y 9 a la izquierda, o 3 adelante y 9 atrás. Y acuérdate que a las 5 horas de ese reloj imaginario es donde encontramos el triángulo luminoso, que va a estar luminoso en el momento en que nosotros metemos el otoscopio y prendemos la luz. Acuérdate que para realizar una función, para lo que sea que vayas a hacer, el cuadrante que se prefiere o que se debería de utilizar es el cuadrante posterior inferior. ¿Por qué no se agarran los superiores? Porque acuérdate que por aquí, en la parte del oído medio, entre el martillo y el yunque, está pasando el nervio cuerda del tímpano, que se origina de la pared posterior desde el nervio facial y sale por la pared anterior del oído medio. ¿Todo bien hasta aquí? También eso es pregunta de examen, lo del cuadrante. ¿Puedo continuar?
Ok. Y acuérdate que en oído medio, yo ya te había enseñado esta imagen, en oído medio nosotros estudiamos diferentes paredes, ¿ok? Obviamente el oído medio no va a ser un cuadrado, güey, no va a ser este cuadradito que te están enseñando aquí, tiene una forma irregular, no va a ser como una forma como tal específica, ¿ok? Pero sí tienes que saber que cuando estudiamos el oído medio le vamos a estudiar diferentes paredes. ¿Cuáles son las paredes que estudiamos? Pared anterior, pared posterior, pared medial, pared superior o techo y pared inferior o suelo. Y acuérdate que la que quitamos aquí fue la pared lateral que corresponde a la membrana timpánica. ¿Ok? Yo te voy a hablar de cada una de las paredes y te voy a decir qué es lo que vas a encontrar importante y qué es lo que tienes que saber. No me voy a detener en muchas cosas porque ya muchas cosas ya las hemos visto. ¿Ok? Entonces, simplemente voy a tratar de enfocarme en lo que no hemos visto para explicarlo. ¿Ok? Lo demás como quiera te lo voy a dictar. Entonces, apúntale oído medio y vamos a ver primero la pared anterior. Pared anterior. Perfecto. Antes de empezar con las paredes como tal, me gustaría que conocieran los huesecillos del oído medio, ¿ok? Los huesecillos del oído medio son unos huesecillos muy chiquititos, están demasiado pequeños. Estos huesos son los encargados de poder transmitir o de poder convertir las ondas sonoras que entran por la membrana timpánica, digo, por el conducto auditivo externo, que chocan en la membrana timpánica, la convierten en otra, vamos a llamarlo así, estado físico, ¿ok? Esto va a hacer que las ondas sonoras se conviertan en un movimiento mecánico, ¿ok? Eh, Básicamente, ¿qué es lo que ocurre? Sí, primero hay que conocer los huesos. Este hueso que estás viendo aquí es el martillo. Yo ya te he explicado que el martillo va a tener un mango del martillo, una apófisis lateral, que son las dos estructuras que se pueden apreciar desde la superficie externa de la membrana timpánica, y que tiene una apófisis anterior, XB, dale sordo. ¿Ok? Después tiene un cuello y finalmente una cabeza. Esa cabecita que tiene el martillo, ve cómo tiene una superficie articular. Esa superficie articular es para poder articularse con el yunque. ¿Ok? Ahora, el yunque, ve, güey, el yunque va a tener un cuerpo que es justamente donde tiene su cara articular para articularse con el martillo, y ve cómo va a tener dos ramas. Va a tener una rama larga y va a tener una rama corta. ¿Ok? Y justamente la rama larga va a ser la que va a tener una carilla articular en su superficie medial para articularse con la cabeza del estribo. ¿Ok? El estribo es este hueso de aquí, va a tener una cabeza, un cuello, va a tener unas ramas anterior y posterior y una base. ¿Ok? La cabeza va a ser para articularse con la rama larga del yunque, y de esta manera tú ya vas a tener articulados todos los huesos. Te voy a mover la imagen. Ve, güey, esta es una vista desde la pared medial. Lo que quitaste fue la pared medial. Quiero que veas cómo tienes una pared anterior, una pared posterior acá, que va a estar irregular, un techo, vas a tener una pared medial que es la que tú quitaste, y ve cómo se observa aquí la pared lateral. Y quiero que veas cómo aquí el hueso que primero te ponen, el más lateral, es el martillo. Y ve, güey, el martillo, lo único que está en la membrana timpánica es el mango del martillo. Y obviamente la apófisis lateral, que desde esta vista tú no la puedes ver. ¿Ok? Ahora quiero que veas cómo la cabeza del martillo está articulándose con el cuerpo del yunque. ¿Ok? Y acuérdate que el cuerpo del yunque tiene una rama, o más bien el yunque tiene su cuerpo, que es donde se articula con el martillo, tiene una rama corta y una rama larga. Y yo te dije, la rama larga en su superficie medial, ve cómo aquí se alcanza a apreciar un poquito, güey, tiene una carilla articular para articularse con la cabeza del estribo. Y el estribo tiene una rama anterior, una rama posterior que salen de su cuello, y finalmente una base. Esta base que tiene el estribo es para que cuando empiece a hacer el movimiento, esa base pueda golpear en esta ventana que se va a encontrar en la pared medial. Esta vista que estás viendo es una vista lateral. Ve cómo aquí se encuentra el promontorio, y quiero que veas lo siguiente. Aquí tienes un agujero y acá hay otro agujero que está tapado por el estribo. Me voy a regresar un poquito a la imagen del cuadrado y quiero que veas esto, güey. ¿Ya te fijaste? Promontorio con su plexo. Ve cómo tiene una ventana aquí y otra ventana acá. ¿Cuál era la que estaba tapada por el estribo? Esta de arriba. ¿Estamos? De tal manera que cuando el martillo se mueve, el yunque se mueve y el estribo se mueve. Y ese movimiento va a provocar que el estribo, la base, esté
golpeando constantemente a esta ventana que se encuentra arriba del promontorio. ¿Ok? Entonces, de esa manera nos sirve a nosotros tener estos huesecillos articulados para que el mismo movimiento de la membrana timpánica pueda producir un movimiento dentro del oído interno. ¿Ok? Ya cuando terminemos, yo te voy a explicar todo el mecanismo de la audición. Ok, ¿qué es lo que encontramos en la pared anterior? Quiero que veas lo siguiente, güey. Vamos a tener las siguientes estructuras. Quiero que veas cómo aquí tenemos la salida de un músculo, más bien la entrada de un músculo que se llama tensor del tímpano. ¿Ok? Este músculo tensor del tímpano lo que hace es insertarse hacia el mango del martillo. Una vez insertado en el mango del martillo, lo que hace es tanto este músculo, escúchame lo que te voy a decir, güey, este músculo tensor del tímpano y este músculo piramidal, los dos músculos, ya te lo había explicado, son músculos que te ayudan a que cuando hay un estímulo fuerte afuera, cuando hay un sonido muy fuerte, no vaya a provocarte un daño ese sonido. ¿Qué es lo que hacen estos músculos? El güey que estás viendo aquí arriba, el músculo tensor del tímpano, lo que hace es agarra el martillo, el músculo piramidal agarra el estribo y al agarrar a esos dos huesecillos, lo que provocan es que no haya un movimiento exagerado de los huesecillos. Y de esa manera no tengas tú que escuchar ese sonido tan fuerte o que no te pueda dañar ese sonido tan fuerte. ¿Ok? Ahora, aparte de tener el músculo tensor del tímpano, también tenemos la abertura de la trompa faringotimpánica. ¿Ok? ¿Te acuerdas que yo te había explicado en nasofaringe que teníamos un conducto que conectaba la nasofaringe con el oído medio? Es justamente esta trompa faringotimpánica, que por un extremo la trompa ve cómo se abre hacia el oído medio y por el otro extremo esta trompa faringotimpánica va a desembocar hacia la nasofaringe, hacia las paredes laterales. ¿Estamos? Esta es la razón por la que muchas veces, ahí te va, muchas veces una infección que tienes de garganta, de la faringe, una faringitis, puede llegarte a dar una otitis media, porque ahí está esta comunicación. Ahora, ¿para qué la trompa faringotimpánica? Resulta que como el oído medio no está en una cavidad o no está en contacto con el ambiente, va a tener una presión. Y como la nasofaringe sí de cierta manera está en contacto con el aire del ambiente o con la presión, esta trompa faringotimpánica nos sirve para nosotros poder regular las presiones y que la presión del oído medio no vaya a ser diferente y que la presión de la nasofaringe pueda compensar la presión del oído medio. ¿Estamos? Ajá, la trompa de Eustaquio. ¿Qué más tenemos aparte de esto? Quiero que veas cositas que ya hemos visto, la salida de dos nervios y la entrada de uno, ¿ok? La entrada X, dale medio sordo, güey, ya sabes para qué es. ¿Quiénes son los nervios que salen? Nervio petroso menor y nervio cuerda del tímpano. Estos nervios vienen del oído medio y salen por la pared anterior. ¿Cuál es el que entra? El que entra es un ramo que nace del plexo carotidio interno. Acuérdate que este nervio petroso menor lleva información parasimpática preganglionar. Es el que va a salir por el agujero oval, hace sinapsis en el gangliótico y manda sus giras postganglionares por los ramos, perdón, por el nervio auriculotemporal y luego por los ramos parótidos para inervar la parótida. Y el cuerda del tímpano, acuérdate que lleva dos fibras, unas que entran y otras que salen. Las que salen son parasimpáticas preganglionares para inervar a las glándulas sublinguales y submandibulares y las que entran son sensitivas especiales de los dos tercios anteriores de la lengua, son del gusto, ¿ok? Y estas fibras que están, o más bien este nervio que está entrando, que viene del plexo carotidio, pues obviamente va a llevar información simpática postganglionar, ¿ok? El nervio que entra va a llegar al plexo timpánico y los nervios que salen vienen uno del plexo timpánico y el otro, acuérdate, del nervio facial desde la pared posterior. ¿Vamos bien? Ok, entonces, pared anterior, vamos a empezar anotando que la pared anterior, punto número uno, tiene al músculo tensor del tímpano. ¿Vamos? Ahí voy. Ok, vamos a hablar de este músculo. Bien, está bueno. Vamos a suponer que este músculo se origina, apúntale, se origina de la porción cartilaginosa
de la trompa faringotimpánica. Ahorita te explico qué pedo. Se origina de la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica. Esto no lo notes, ¿ok? Se origina de la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica y se inserta en la cara medial de la porción superior del mango del martillo. Apúntalo así. Se origina de la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica y se inserta en la cara medial de la porción superior del mango del martillo. Voy a cambiar un poquito de imagen. Ve, güey. ¿Te acuerdas que yo te había explicado que el nervio mandibular te daba dos nervios principales en el tronco principal, que era el ramo trigoideo medial y ramo meningio o meningio accesorio? Resulta que este ramo trigoideo medial pues va a encargarse de inervar al trigoideo medial y al tensor del velo del paladar. Solamente que este ramo, aparte de esos, te va a dar otro ramo, te lo voy a poner aquí, güey, te va a dar otro ramo que se encarga de inervar al músculo tensor del tímpano, ¿ok? Da un ramo que se llama tensor del tímpano, que inerva, perdón, al músculo tensor del tímpano. ¿Estamos? Entonces en inervación tú le vas a poner ramo tensor del tímpano del pterigoideo medial que nace, déjenme les comparto, se dejó de compartir, que nace del nervio mandibular o V3. Inervación por el ramo tensor del tímpano que nace del pterigoideo medial y que ese nace del ramo o del nervio mandibular de V3. ¿Ok? Ahora sí, güey, ve. Vamos a ver una imagen donde se ve bonito. Un mechoncito. Ve, güey. Este es el músculo, lo estás viendo desde el lateral. Este es el músculo tensor del tímpano. ¿Te fijas cómo el músculo viene junto con la trompa de Eustaquio o trompa faringotimpánica y ve cómo las fibras forman un tendón que se dirige en dirección lateral? ¿Por qué se dirige lateralmente? Porque el martillo está lateralmente, güey, está pegado a la membrana timpánica. Pero pregunta, ¿en qué superficie del mango del martillo se inserta? ¿En la superficie medial, que es de donde viene, o en la superficie lateral, que es la que está pegada a la membrana timpánica? En la superficie medial. Quiero que veas esta imagen, güey. Quiero que veas cómo aquí estás viendo ahora una vista del mismo oído medio, pero lo estás viendo desde una vista lateral. Ya no desde, perdón, desde una vista medial, ya no desde una vista lateral. Y quiero que veas cómo viene el músculo tensor del tímpano. Sus fibras forman un tendón que se dirige lateralmente y que se inserta en la superficie medial del mango del martillo, específicamente en la porción superior. ¿Ok? Acuérdate que este músculo viene de la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica. Te lo voy a mover poquito, voy para enseñarte ese pedo. ¿Te acuerdas que yo te había explicado que perdóname, que la trompa faringotimpánica tiene dos porciones, una cartilaginosa y una fibrosa? Ahí te va, güey, déjame te enseño la imagen. Aquí está. ¿Te fijas? Ve cómo la trompa faringotimpánica, que es esta, este extremo que te están mostrando es el que desemboca la nasofaringe. Quiero que veas cómo tiene una porción cartilaginosa, que es lo que está superior, anterior y posteriormente, e inferiormente tiene una porción membranosa o fibrosa. ¿Ok?
El músculo tensor del tímpano se origina de esta porción cartilaginosa, obviamente más pegado hacia su extremo que desemboca al oído medio. ¿Ok? El músculo se origina de la porción cartilaginosa de la trompa faringotimpánica, se dirige hacia el oído medio junto con la trompa faringotimpánica y finalmente es donde entra hacia el oído medio para insertarse en la cara medial del mango del martillo. Vamos a poner la imagen. Aquí está. ¿Te fijas? Ahora, ¿qué es lo que hace este músculo? Bueno, resulta que cuando tú tienes, ve, te lo voy a poner así. Está medio pitado el dibujo, pero te lo voy a medio dibujar así. ¿Ok? Tienes, imagínate, el mango del martillo, apófisis anterior, apófisis lateral, cuello del martillo y cabeza del martillo. Y luego aquí tienes un yunque, vamos a ponerlo así más o menos, que tiene una rama larga y tiene una rama corta. ¿Ok? Y el yunque se articula con la cabeza del estribo, que tiene un cuello, dos arcos anterior y posterior y una base. ¿Ok? Ahí te va lo que hace, güey. ¿Sí se entiende el dibujito más o menos? Esto es lateral, esto es medial. Con eso me doy por bien servido. ¿Sí se entiende? Bueno, lo que tú ya sabes es que el mango del martillo va a estar en una amplia relación con la membrana timpánica. Tú sabes que incluso va a marcar una impresión sobre la membrana timpánica. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Una vez que el sonido empieza a entrar, las ondas empiezan a entrar por tu oreja, por tu conducto auditivo externo, entran estas ondas y esas ondas sonoras empiezan a provocar el movimiento de la membrana timpánica. Entra una onda sonora, choca con la membrana timpánica y cuando choca provoca que la membrana timpánica haga esto, ¿ok? Que se vaya hacia el oído medio. Ya no hay estímulo, se regresa. Viene otra onda sonora, choca y hace lo mismo. Entonces la membrana timpánica constantemente está haciendo este movimiento. En este momento que tú me estás escuchando, güey, tu membrana timpánica está haciendo esto, ¿ok? ¿Por qué? Porque las ondas sonoras son las que permiten que la membrana timpánica se pueda mover. ¿Estamos? Ahora, el movimiento de la membrana timpánica lo que va a hacer es que el martillo, que tú sabes que se encuentra pegado a la membrana timpánica, obviamente, güey, si tú mueves a la membrana timpánica, pues el martillo también se va a mover, güey. Entonces, si la membrana timpánica está así y tú haces este movimiento con la membrana timpánica por las ondas sonoras, ¿qué le va a pasar al martillo? El martillo se va a dirigir en dirección medial. ¿Por qué? Porque acuérdate que el martillo está en relación con la membrana timpánica. Entonces, la membrana timpánica, imagínate, se bomba así, hacia adentro. Pero pregunta, ¿qué es lo que estaba pegado a la membrana timpánica? ¿Qué parte del martillo, el mango o el cuerpo? Más bien la cabeza, pues. No es el mango. Es el mango, exactamente, es el mango. Entonces, pregunta, aquí está la membrana timpánica, ¿ok? Vienen las ondas sonoras así, chocan con la membrana timpánica y la membrana se abomba. La membrana va a hacer este movimiento hacia el oído medio, en dirección medial. Pregunta, ¿quién es el que se mueve en dirección medial? ¿La cabeza del martillo o el mango del martillo? El mango. El mango se va a dirigir medialmente. Y como el mango está en un polo diferente o está en el polo contrario de la cabeza, ¿para dónde crees que se va a mover la cabeza? ¿Hacia medial o hacia lateral? Si el mango va para medial, ¿hacia dónde va a ir la cabeza? Hacia lateral. ¿Sí te fijas? Entonces el movimiento de la membrana timpánica provocó que el mango se dirigiera medialmente y por ende que la cabeza se dirigiera lateralmente. Y pregunta, ¿quién se articula con la cabeza del martillo? Yunque. El cuerpo del yunque. Entonces, obviamente, al estar articulados, el cuerpo del yunque también se va a mover en dirección lateral. ¿Y cuál es el extremo contrario del cuerpo del yunque? ¿La rama qué? La rama larga. Entonces, si el cuerpo del yunque se movió junto con la cabeza en dirección lateral, pues la rama larga se va a mover a lo contrario, se va a ir hacia medial. ¿Te fijas? Ahora, al moverse la rama en dirección medial, ve con quién se articula la rama larga, con la cabeza del estribo. Entonces, el estribo hacia dónde se va a mover, en dirección qué? Medial. En medial. Y en ese momento que el estribo se dirige medialmente, lo que va a pasar es que el estribo
va a estar golpeando esta ventana que se encuentra en la pared medial. Entonces, este movimiento que provocaron las ondas sonoras, que hicieron el choque con la membrana timpánica y que provocaron que la membrana timpánica se abombara y se dejara de abombar, que hiciera movimientos, ese movimiento de la membrana timpánica movió al mango del martillo en dirección mediana, pero la cabeza se dirigió en lateral. Y como la cabeza está articulada con el cuerpo del yunque también se fue lateral. Y el otro extremo del cuerpo del yunque es la rama larga. Entonces la rama larga va a lo contrario, se va a medial. Y como la rama larga se articula con la cabeza del estribo, el estribo se dirige medialmente. Y esto es un movimiento constante. Cada que entra una onda sonora, va a ocurrir ese movimiento donde los huesecillos están haciendo este movimiento de lateral a medial. ¿Se entiende el mecanismo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que el estribo comienza a golpear esa ventana que se llama ventana oval, ve lo que va a pasar. Aquí está hecho el movimiento, ve. No he visto este más. Ve cómo aquí está el conducto auditivo externo. La onda sonora entra, golpea la membrana timpánica y ve cómo la membrana timpánica se abomba. Eso provoca que el mango del martillo, y aquí te lo ponen, güey, quede en una posición más medial. Y por ende la cabeza quede en una posición más lateral. Y como el cuerpo es del yunque está articulado, también se mueve lateralmente. Y al moverse lateralmente, la rama larga se mueve medialmente junto con la cabeza del estribo y el estribo, la base comienza a golpear la ventana oval. ¿Ok? Al estar golpeando la ventana oval, esta transmisión del movimiento de los huesecillos va a provocar que el líquido que se encuentra aquí se empiece a mover, güey. Imagínate que agarras un bote de agua y al bote de agua tú le empiezas a pegar aquí atrás y le pegas y le pegas. ¿Qué le va a pasar al agua que está dentro? Pues el agua se va a estar moviendo y moviendo y moviendo y moviendo, güey. Es exactamente lo mismo. A este líquido que está en esta cavidad se le llama perilinfa. Cuando la ventana oval está siendo golpeado por la base del estribo, por todo el mecanismo de movimientos, la perilinfa empieza a sufrir un movimiento. Y ese movimiento es el que se va a mover por todo este canal para estimular en algún punto de este laberinto membranoso, que después te voy a explicar el mecanismo. ¿Estamos? Pero es para que veas por qué se mueven los huesecillos del oído medio. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace el músculo tensor del tímpano? Resulta que cuando viene una onda sonora, que es un estímulo muy fuerte, cuando es un sonido muy, muy fuerte, lo que hace este músculo es que antes de que la membrana timpánica se abombe y mueva al mango del martillo, el músculo ya lo jala desde antes, hacia medial. Ya jala desde antes en dirección medial al mango del martillo y por ende la membrana timpánica ya se abomba ligeramente. Entonces, cuando llega el sonido, ya no va a provocar un abombamiento de la membrana timpánica tan fuerte como lo sería si no utilizaras al músculo. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace el músculo tensor del tímpano? El músculo tensor del tímpano que se inserta en la cara medial del mango del martillo, cuando se contrae, tracciona en dirección medial al mango del martillo y por ende abomba ligeramente a la membrana timpánica. ¿Para qué? Para disminuir los estímulos auditivos, para que no vaya a ser un estímulo tan fuerte. ¿Se entiende? Le vas a poner entonces, ya pusiste origen, ya pusiste inserción, ya pusiste inervación y en función le vas a poner jala del mango del martillo en dirección medial cuando hay un sonido fuerte. ¿Quién dijimos que inervaba este músculo? Nervio tensor del tímpano, que nace del pterigoideo medial y que ese nace de la división mandibular. ¿Ok? Acuérdate que se inserta en la cara medial de la porción superior del mango del martillo y se origina de la porción cartilaginosa
de la trompa faringo timpánica. Si quieres, también le puedes agregar que se origina del ala mayor del esfenoides. ¿Ok? Pero X, me conformo con que sepas que viene de la porción cartilaginosa. Hmm, ¿Ok? Entonces, el movimiento que hace o la función que hace, ¿en qué se traduce? Le vas a poner, si quieres, provocando una hipoacusia temporal. ¿Ok? No va a ser permanente, güey. No vas a dejar de escuchar. Simplemente es en el momento para que no escuches el sonido tan fuerte. ¿Y qué pasaba si tú lesionabas a este músculo tensor del tímpano? ¿Qué va a pasarle a tu paciente? ¿Cómo se le llama a ese signo patológico? Si cuando jala se llama hipoacusia, cuando no jala, ¿cómo se llama? Hiperacusia. Y le vas a poner aquí abajito. Un asterisco y le vas a poner una lesión de este músculo y del músculo piramidal provocan hiperacusia. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Apúntale la siguiente estructura. Trompa, faringo, timpánica, también llamada trompa de Eustaquio. Trompa faringotimpánica, también llamada trompa de Eustaquio. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué es lo que tienes que saber? Lo vas a poner por un extremo, desemboca a la pared lateral de la nasofaringe y por el otro extremo a la pared anterior del oído medio. Pregunta, porque te lo tienes que saber. ¿Quién inervaba a la nasofaringe sensitivamente? ¿Quién inerva sensitivamente a la nasofaringe, Fer? ¿Quién le inerva a ti? No pasa nada. ¿Quién le inerva a ti? No es el maxilar, la rama faríngea del maxilar. Exactamente, el ramo faríngeo del nervio maxilar. Acuérdate que el nervio maxilar conecta con un ganglio pterigopalatino y de este ganglio pterigopalatino nace el ramo faríngeo, que entra por el surco palatovaginal para llegar a la nasofaringe e inervarla sensitivamente. Entonces aquí es por ramo faríngeo del maxilar. Si no te lo sabes, apúntalo, güey. ¿Y quién inerva al oído medio? ¿Quién dijimos que inervaba sensitivamente al oído medio? ¿Quién inerva a ti? Al oído medio. Al oído medio. ¿Quién inerva la mucosa del oído medio Es el sensitivamente? facial, No, acuérdate que la eso facial mucosa, igual el que los dos. glosofaringeo. Exactamente. Aquí está inervado por glosofaringio. ¿Ok?
Aquí lo que tú tienes que saber y que más me interesa, no es que sepas esto de aquí, ya te lo deberías de saber, ¿ok? A mí me interesa que tú sepas que hablando de la trompa faringotimpánica, esta va a estar inervada igual por el nervio glosofaringeo, ¿ok? Entonces, la trompa faringotimpánica comunica dos cavidades, nasofaringe y oído medio. ¿Quién inerva sensitivamente a cada una de las tres estructuras? Nasofaringe es por ramo faríngeo del maxilar, trompa de Eustaquio faringotimpánica es por glosofaringeo y oído medio es por glosofaringeo. ¿Ok? Apúntale que está inervada la trompa faringotimpánica por glosofaringeo. ¿Y qué me interesa finalmente de la trompa faringotimpánica? Me interesa que sepas lo siguiente. Una infección en la nasofaringe puede transmitirse hacia el oído medio por la trompa faringotimpánica. ¿Ok? De tal manera que si tú tienes una faringitis y es por una infección, no sé, por ejemplo, bacteriana, esta infección bacteriana puede proliferar, puede avanzar hacia la trompa faringotimpánica y puede avanzar incluso hacia el oído medio. ¿Ok? ¿Cómo se le llama cuando tenemos una infección y por ende una inflamación de la trompa faringotimpánica? A esto se le conoce como salpingitis. Salping, acuérdate que es de tubo, se refiere a tubo, salpingitis. ¿Ok? Y obviamente, si ya llegó al oído medio, ¿cómo se lo va a llamar? Otitis. En este caso va a ser una otitis media. ¿Ok? Ahora aquí lo peligroso es que tú puedes desarrollar de una faringitis una otitis media y que esta otitis media después pueda desarrollar otra. Obviamente cuando tú tienes una infección en el oído medio, esta infección puede estar en todas las paredes. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver que la pared posterior tiene comunicación con unas celdillas que se llaman mastoideas. ¿Ok? Con un antromastoideo. Y obviamente ese antromastoideo también tiene mucosa y también va a tener la misma inervación y también va a tener la continuidad, de tal forma que si tú tienes una infección en el oído medio, esa infección se puede ir hacia las celdillas mastoideas. ¿Cuál es el pedo aquí? Que esas celdillas mastoideas, como su nombre lo dice, están dentro de la apófisis mastoides. Entonces, ¿qué puede pasar? Que de tanta infección e inflamación que hay, puede llegar incluso a lesionar la parte del techo en las celdillas mastoideas y esto puede provocar que la infección pase a intracraneal y esto te puede provocar incluso una meningitis. ¿Ok? Sería obviamente en un estado en el que no te cuidaste bien, no te trataste, desarrollaste mal la enfermedad, se proliferó y desarrollaste finalmente una meningitis. Raro, sí es raro si lo tratas, pero si no lo tratas puede pasar. ¿Ok? ¿Qué es lo que te vas a quedar aquí? Te vas a quedar con que una infección de nasofaringe puede transmitirse hacia el oído medio por la trompa faringotimpánica. ¿Cómo se le llama a la faringotimpánica inflamada? Salpingitis y el oído medio con inflamación, otitis media. ¿Estamos? ¿Quién más pasa por la pared anterior? Ya dijimos músculo tensor del tímpano, ya dijimos trompa faringotimpánica, me faltan tres nervios, de los cuales dos salen y uno entra. ¿Ok? Apúntale primero. Esta estructura que pasa por aquí va a ser, ponle rama del plexo carotídeo. Rama del plexo carotídeo. Apúntale que esta nada más quiero que sepas que obviamente pasa por la pared anterior, que viene del plexo carotídeo, pero lo que más me interesa es que sepas que tiene fibras simpáticas
ganglionares. ¿Ok? Esa es la que entra. Ahora son dos nervios que salen. ¿Cuáles son los dos nervios que salen? Ya dijimos, un nervio petroso menor y un nervio cuerda del tímpano. ¿Ok? Púntale primero el petroso menor. Cositas que tú ya te sabes, güey. Te lo voy a dictar como quiera. Acuérdate que el petroso menor se origina del plexo timpánico. Eso ahorita te lo voy a dictar en pared medial. Se origina del plexo timpánico, sale por la pared anterior de oído medio, por el agujero petroso menor. ¿Ok? Nada más para que te acuerdes. Después de salir por el agujero oval con el nervio mandibular o V3, ahí, entra al ganglio óptico para hacer sinapsis. ¿Ok? Hasta ahí vamos a dejar eso. Ahora, ¿qué tipo de fibras lleva el nervio petroso menor? Acuérdate que el nervio petroso menor lleva fibras parasimpáticas preganglionares provenientes del núcleo salival inferior. Acuérdate que es el que conecta con el glosofaringio. Sí, claro. Que el nervio petroso menor lleva información parasimpática preganglionar, que esa información proviene desde el núcleo salival inferior. Acuérdate que tenemos dos núcleos, salival superior y salival inferior. El superior es para el facial y el inferior para el glosofaringio. Acuérdate que el inferior es el que conecta con glosofaringio y es cuando el ganglio inferior del glosofaringio da origen al ramo timpánico de Jacobson, que entra a oído medio y forma el plexo timpánico y le da las fibras al petroso menor. De nada, le vas a poner el otro nervio, nervio, cuerda del tímpano. ¿Ok? Bien fácil, güey, ya te lo expliqué, no vamos a dictártelo. Acuérdate que este nervio se origina del nervio facial en la pared posterior del oído medio. Punto número 2, se dirige anteriormente entre la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Se dirige anteriormente entre la cabeza del martillo y el cuerpo del yunque. Y pregunta qué tipo de fibras transportaba este nervio cuerda del tímpano. Acuérdate que transporta dos, unas aferentes y unas eferentes. ¿Cómo se llaman las eferentes? ¿Cómo se llaman las fibras eferentes que transportan?
Bueno, vamos a continuar. Entonces, ¿qué tipo de fibras son las eferentes? ¿Cómo se llaman las fibras eferentes que lleva el cuerda del tímpano? Parasimpáticas preganglionares, ¿ok? ¿Que de dónde vienen? Acuérdate que nace del facial, entonces, ¿de cuál núcleo vienen estas fibras parasimpáticas preganglionares, Ángel? Del salival superior, ¿ok? Acuérdate que las fibras eferentes que está transportando este nervio son parasimpáticas preganglionares. Estos son el tipo de preguntas que te hacen de los nervios. Y las aferencias que transporta este nervio, ¿cuáles son? Ah, bueno, y obviamente aquí vamos a poner que estas nacen, ponle que vienen del núcleo salival superior. Eso es lo que te pregunto, ¿ok? Y las aferencias, las aferencias que transporta este nervio, ¿cómo se llaman? Sensitivas especiales. Que al ser aferencias, no te puedo preguntar yo como tal cuál es su origen, ¿ok? Si yo te preguntara origen, ok, sí, sí se puede hablar de un origen, porque la neurona de estas fibras, en este caso, como viaja por el nervio facial, el origen de la neurona va a estar en el ganglio geniculado, pero aquí no hay sinapsis, ¿ok? Simplemente el ganglio geniculado mandó esta neurona que continúa hacia la periferia y esta neurona se va hacia la parte central, hacia el sistema nervioso central. Pero yo te puedo preguntar, ¿a cuál núcleo llega esta información sensitiva especial? ¿A cuál núcleo del tallo encefálico va a llegar? Acuérdate de un núcleo grandotote que se divide en mitades y que la mitad de arriba es para algo y la mitad de abajo es para otra cosa. No, acuérdate que el rojo nomás es conexión entre lo que es de médula y lo que viene de cerebelo para la corteza, ¿ok? Llega a la mitad superior del núcleo del tracto solitario, ¿ok? Si no te acuerdas, apúntalo. ¿Tienen alguna duda de pared anterior? ¿Algo que no hayan entendido? Va hacia la pared anterior. De hecho, sale por la pared anterior, perdón, sale por la pared anterior. ¿Ok? Es este de acá. Sale por la pared anterior. Lo que pasa es que este nervio, ahí te va. Yo porque de este nervio no te dije nada del trayecto. No te hablé del trayecto porque cuando sale, ve cómo sale por la pared anterior. Tú sabes que este hueso que está aquí va a ser principalmente el peñasco del temporal. ¿Ok? Entonces, cuando sale por la pared anterior, sale en la parte más basal, en la parte de abajo. Ahí no que que el peñasco tiene forma triangular. Bueno, el nervio sale en la parte más inferior. Entonces, al estar saliendo, lo que hace es luego entrar al hueso temporal y salir hacia el cuello. Por eso este nervio yo no te hablé de un agujero específico por donde sale o por donde entra. ¿Estamos? Perfecto. Siguiente pared, apúntale. Pared superior o techo, que también se le puede llamar pared tegmentaria, porque es el tegmento, es el techo. ¿Ok? Aquí en techo lo único que quiero que pongas
es que el techo está formado por la cara anterior del peñasco del temporal, ¿ok? Y obviamente es una de las cosas que te decía, que puede pasar con por esta comunicación que tiene. Lo que puede pasar es que las infecciones, lo vas a notar, las infecciones de oído medio ascienden por el techo y llegan a fosa craneal media, ¿ok? Llegan a fosa craneal media. ¿Y qué puede provocar entonces? Generando una meningitis. Es lo que te decía, una otitis media te puede generar una meningitis por la relación que tiene el oído medio con las fosas craneales, específicamente la fosa craneal media. Ahora, ¿qué es lo peligroso? Lo peligroso es que esta infección en las meninges, cuando llega a las meninges, esta infección que se va a manifestar con una meningitis, se puede diseminar, y lo vas a apuntar, se puede diseminar por el seno petroso superior. Se puede diseminar por el seno petroso superior. ¿Ok? Te voy a enseñar una imagen. Ve, chécate esta imagen, te está enseñando los senos. ¿Ok? Los senos más característicos son el seno sagital superior y el seno sagital inferior. Que acuérdate que esos senos van pegados a la hoz cerebral, que es una extensión de la dura madre. ¿Ok? Pero si tú te vas más hacia adentro, quiero que veas esto, incluso aquí se alcanza a ver un poquito de lo que vimos la vez pasada. Quiero que veas cómo aquí está la pituitaria y se sienta sobre la silla turca. Ese es el dorso de la silla turca y quiero que veas cómo a los lados tenemos estos senos que se llaman senos cavernosos. Pregunta, ¿quién iba dentro de los senos cavernosos? ¿Qué estructuras van pasando por dentro del seno cavernoso? Recuérdate que son 4 en la periferia y 2 en el centro. No pasa nada si no te No es la acuerdas. carótida interna, Ok, la carótida interna va en la parte central, ¿asociada con quién? ¿Quién va con ella? el oculomotor, No, el troquial, no, do- el abducens, el abducens. Acuérdate que el oculomotor, el troclearo patético, la división oftálmica y maxilar del trigémino van dentro del seno, pero en la periferia. Y en el centro del seno cavernoso, acuérdate que va el nervio abducens con la arteria carótida interna. ¿Ok? Y que yo te mencioné, cuando tienes un aneurisma de la carótida interna, puedes presionar el nervio abducens y provocar un estrabismo medial, porque no funciona el recto lateral. ¿Ok? Eso es el seno cavernoso. Y incluso estos senos cavernosos se conectan entre ellos por un seno que se llama seno intercavernoso. ¿Ok? Ahora, si te vas un poquitito hacia atrás, güey, ve cómo esto que está aquí, esta estructura que estás viendo aquí, es el peñasco del temporal. ¿Ok? Ese es el borde superior del peñasco del temporal. Y quiero que veas cómo asociado al borde superior del peñasco tenemos a una vena o un seno. ¿Ok? Este seno es el que se llama seno petroso superior. Está, güey. Vamos a seguirlo. Sigue la flecha. Seno petroso superior. Entonces, cuando tú tienes una infección del techo, del oído medio, que corresponde con la cara anterior del peñasco del temporal, que es justamente donde está este seno petroso menor, cuando la infección corre hacia la fosa craneal media, cuando tienes una meningitis, esa infección se puede diseminar a través de este plexo
digo, perdón, de este seno que se llama petroso superior, ¿ok? Y lo va a diseminar a un chingo de partes, ¿ok? Entonces, eso no lo tienen que saber, eso ya es más avanzado. Pero sí queda claro lo de la infección. ¿Te queda? Para continuar. Apúntale suelo o pared inferior. A ese también le puedes llamar pared yugular. ¿Por qué? Porque resulta que el suelo va a tener una estrecha relación con una vena que se llama vena yugular interna. Le vas a poner, se encuentra la vena yugular interna, pero no es lo más relevante, ¿ok? Vea cómo aquí está la yugular interna y ve cómo está pasando por el suelo del oído medio, ¿ok? Pero te digo, no es lo más relevante. ¿Qué es lo más relevante en el suelo? Resulta que, vas a poner otro puntito, en la porción más medial del suelo entra el nervio timpánico, también llamado de Jacobson. Entra el nervio timpánico, también llamado nervio de Jacobson. ¿Qué es lo que tienes que saber de esto? Número uno, pues ¿dónde entra? Entra por el suelo, ya te lo dije, ¿ok? Es la única estructura que va a entrar por el suelo. Y esa estructura entra pegado a la pared medial, no a la pared lateral, güey, pegado a la pared medial, ¿ok? Pero sigue estando entrando por suelo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que tienes que saber de este nervio timpánico de Jacobson? Acuérdate que este nervio timpánico se origina del ganglio inferior del nervio glosofaringio, cosas que ya vimos, ¿ok? Por eso no me voy a detener mucho. Y pregunta, ¿qué tipo de fibras lleva el ramo timpánico de Jacobson? Le voy a poner una imagen. Este es el ramo timpánico de Jacobson, ¿ok? El ramo timpánico de Jacobson, que se origina del ganglio inferior del glosofaringio, va a transportar fibras parasimpáticas preganglionares que nacieron en el núcleo salival inferior, ¿ok? También transporta fibras aferentes. X, güey, no me interesa ese pedo ahorita, ¿sí? No me interesa. Lo que me interesa que sepas es que transporta fibras parasimpáticas preganglionares provenientes del núcleo salival inferior, que son las que salen por el petroso menor y hacen sinapsis en el ganglio óptico, ¿ok? Entonces lo vas a poner. Este nervio transporta fibras parasimpáticas preganglionares provenientes del núcleo salival inferior. Y lo demás ya te lo sabes, güey. ¿Ok? ¿Qué más vas a poner? Que este nervio timpánico de Jacobson le vas a poner asciende
desde su entrada por el suelo del oído medio y forma el plexo timpánico sobre el promontorio de la pared medial de oído medio. Asciende desde su entrada por el suelo del oído medio y forma el plexo timpánico sobre el promontorio que está en la pared medial del oído medio. Y aquí está, güey. Ve. Lo único relevante del suelo es que tiene a la vena yugular interna relacionada. No entra, solamente está pasando por abajo. Pero ¿quién sí entra? El ramo timpánico de Jacobson. Y pregunta de dónde se origina este ramo timpánico de Jacobson. Estamos hablando de dónde se origina el nervio, no la fibra que transporta. ¿De dónde se origina el nervio? ¿De dónde se origina, Fer? ¿De qué parte del glosofaringio? Del ganglio inferior. ¿Ok? Ahora sí, ¿de dónde se originan las fibras que transporta este nervio? Son dos preguntas distintas. ¿De dónde se originan las fibras que transporta este nervio timpánico? Del núcleo salival inferior. ¿Qué tipo de fibras son, Fer? ¿Qué tipo de fibras son, Fati? Parasimpáticas pre. Exactamente, parasimpáticas. Pero acuérdate, Fernanda, que los núcleos salivales siempre son parasimpáticos, tanto el superior como el inferior. Siempre que te mencionen núcleo salival o superior o inferior, tú piensas en parasimpático pre. Obviamente dependiendo del trayecto de lo que te estén preguntando. Pero si te preguntan qué fibras dan origen los núcleos salivales, superior o inferior, parasimpáticas pre. ¿Para quién son el superior? Para el facial. ¿Para quién son el inferior? Para el glosofaringio. Y se chingo. ¿Ok? ¿Se queda, Fer? Muy bien, Fati. Gracias. Ahora, yo les voy a estar preguntando a los que me están contestando, ¿ok? Que les va a servir un chingo de práctica, aunque se equivoquen, güey, pero les va a servir un chingo de práctica. Entonces, si quieren que les pregunte, si les quieren que les esté tupiendo con preguntas, contéstenme, ¿va? Y el que no, pues, X, nada más ve a la clase y ya, y ahí si tiene dudas me pregunta, ¿va? Apúntale siguiente pared. Vamos a ponerle, de una vez, vamos a poner la pared lateral, ¿ok? La pared lateral nada más quiero que le pongas, para que te acuerdes, quiero que le pongas que es la membrana timpánica. También lo puedes llamar tímpano, ¿ok? Es lo único que quiero que pongas de la pared lateral. Y nos pasamos la siguiente, que es la pared posterior. Digo, perdóname, pared medial. Con mucha atención en esta pared porque es la pared que más te van a preguntar, güey. Es la pared más preguntada.
Ok. Júntale pared medial. ¿Sí? Ponme mucha atención porque te digo, es la pared más preguntable. Lo primero que tienes que saber es que esta pared comparte estructuras con el oído interno, dándote a entender que del otro lado de la pared medial se encuentra el oído interno. ¿Ok? Tienes que saber eso. Es muy importante para entender todo. Ahora, ¿qué estructuras son las que vamos a encontrar aquí? Ahí te va. Número uno, vamos a encontrar el conducto semicircular lateral. Apúntalo. Conducto semicircular lateral. ¿Qué tiene de relevancia esto? Ve, güey. Ahí te va. Un tantito oído interno. Quiero que veas cómo el oído interno tiene su laberinto óseo y su laberinto membranoso. Ya después llegaremos ahí. ¿Ok? Laberinto óseo me refiero a todo lo que es hueso. Laberinto membranoso a lo que ya es como tal un órgano, por así decirlo. ¿Ok? Y acuérdate que el oído interno se divide en la parte vestibular y la parte coclear. Cuando hablamos de la parte vestibular, hablamos del equilibrio. Cuando hablamos de la parte coclear, hablamos de la audición. ¿Ok? ¿Qué estructuras están involucradas en el sistema vestibular? Tenemos los conductos semicirculares, que son estos tres de aquí. Tenemos el utrículo y tenemos el saco. ¿Ok? Esas estructuras, esas cinco estructuras son del sistema vestibular. Conductos semicirculares, que son tres, utrículo y saco. ¿Ok? Ahora, uno de esos conductos semicirculares es este de aquí, que se llama conducto semicircular lateral. ¿Ok? Este conducto semicircular lateral alcanza a producir una impresión hacia la pared medial del oído medio. ¿Ok? De tal forma que si, por ejemplo, tú tienes, vamos a regresarnos al oído medio, ve, güey. Esto es el conducto semicircular. ¿Ok? ¿Qué es lo relevante? Si tú llegas a tener una infección en el oído medio, si tú tienes una otitis media, aparte de poder desarrollar una meningitis, por lo que ya te expliqué, también puedes desarrollar un cierto vértigo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la inflamación de la mucosa del oído medio va a provocar que también se inflame el conducto semicircular lateral. Entonces, esta otitis media muchas veces te produce un cierto como un mareo, un vértigo. ¿Ok? No sé si a alguno de ustedes les ha pasado que tienen una infección en la nariz y de repente ni se dieron cuenta, güey, se les fue el oído medio y de repente empiezan a sentir como que un mareo. Es por esta razón. Cuando se sienten así como que mareados con vértigo, es por esta razón, porque estás tocando también ya el conducto semicircular lateral. ¿Estamos? Entonces, la primera estructura que encontramos es la impresión del conducto semicircular lateral. ¿Va? ¿Qué le vas a poner tú aquí? Le vas a poner en una otitis media el paciente puede presentar vértigo. ¿Qué es vértigo? Ponle entre paréntesis mareo. ¿Ok? Esa es la primera estructura. Segunda estructura. Veo. Primera estructura, conducto semicircular lateral. ¿Ok? Segunda estructura, se llama acueducto del facial. Es ese espacio por donde pasa el nervio facial desde oído interno hacia la pared posterior del oído medio. Y acuérdate que aquí no hace absolutamente nada. ¿Ok? Aquí no hace nada, pero lo vas a poner. Número dos, acueducto del facial. Pregunta, para este punto, ¿cuáles ramos ya dio origen el nervio facial? Para este punto donde está pasando por la pared medial, ¿a quién ya dio origen el nervio facial?
Ok, ganglio geniculado, ¿y ese a quién dio? Al petroso mayor. De tal manera que si tú tienes, igual te lo repito, una otitis media en donde hay una inflamación de la mucosa, que obviamente puedes afectar aquí en el acueducto del facial, ¿qué es lo que va a pasar? Que se va a lesionar el nervio facial, se lesiona el nervio facial, pero pregunta, ¿el petroso menor que ya nació antes, va a estar bien o va a estar mal? Va a estar bien, porque ese ya se originó, ya nació, sus fibras ya salieron, entonces no se afecta. ¿Qué es lo que se va a afectar? Todas las demás ramas que da el facial. Y por tanto tu paciente va a tener una hiperacusia, tu paciente va a tener una ageusia, tu paciente va a tener una serostomía ligera por la disminución de las glándulas salivales, la producción, va a tener, bueno, lo de los nervios motores, no va a haber tanta afectación, no va a ser como tal un signo clínico que vas a encontrar, pero también vas a encontrar una parálisis de la hemicara del mismo lado. ¿Se entiende? Todo esto se provocó por una infección que tuviste en el oído medio. Por eso aquí, ojo, chécate, güey. ¿Has escuchado que cuando hace mucho frío te dicen, tápate bien, tápate bien, te dice, bueno, te dicen que te tape bien la boca, pero el chile, pues no es la boca, güey. Pero sí he escuchado eso de que tápate bien porque te vas a torcer. ¿Sí lo han escuchado? ¿O no lo han escuchado? Exactamente, que te dicen que te quedas paralizado de la cara. Bueno, que se te va a torcer la boca, una mamá así. Bueno, realmente, hasta cierto punto es cierto, o sea, es verdad. Hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque cuando tú sales y hay un cambio de temperaturas, te provoca una inflamación. ¿Ok? Acuérdate que el calor es un proinflamatorio y el frío es un antiinflamatorio. Entonces, el estar jugando con calor y con frío te va a provocar a fin de cuentas una inflamación. ¿Ok? Entonces, en sí no tienes que tapar la boca, güey. Porque aunque se te va a torcer la boca, sí, se te va a torcer la boca, pero no tienes que tapar la boca. Lo que te tienes que tapar en sí son los oídos. Tápate bien los oídos para que de esta manera la temperatura que ya tenías no vaya a cambiar radicalmente. Porque si cambia radicalmente vas a producir una inflamación de la mucosa del oído medio y al inflamarse puede lesionar el acueducto del facial. ¿Y qué es lo que va a pasar? Tu paciente va a empezar a desarrollar una hiperacusia, va a desarrollar una ageusia, una serostomía, va a desarrollar una parálisis de la hemicara ipsilateral. ¿Estamos? ¿Sí alcanzas, no? Hombre, Por la segunda fecha. sí, Por eso sí alcanzas. solo 30.000. 30.000, 30.000. Entonces, ¿qué vas a poner en el acueducto del facial? Vas a poner lo siguiente. Vas a ponerle en este punto el nervio facial, séptimo par craneal, ya dio origen al nervio petroso mayor. Y si se afecta en esta pared, todas sus funciones se ven afectadas, menos la del nervio petroso mayor. O sea que a tu paciente, ¿qué es lo que sí le va a funcionar? Si se lesionara aquí el acueducto del facial, ¿qué es lo que sí le va a funcionar a tu paciente? ¿O qué es lo que sí va a tener? Más bien, ¿qué es lo que no va a dejar de tener? ¿Qué cosa, Fati?
Porque ya te dije, si lesionas al facial aquí, ok, tienes hiperacusia, tienes a lo mejor, bueno, tienes ageusia, tienes a lo mejor un poquito de serostomía, ok, eso no, Ángel, porque acuérdate, ahí sí lo va a perder. O sea, ahí sí va a perder lo de la glándula salival, que son las sublinguales y submandibulares. Exactamente. Va a conservar las lágrimas, ¿ok? ¿Por qué? Porque acuérdate que el petroso mayor sale, se anastomosa con petroso profundo y los dos juntitos llegan al ganglio pterigopalatino. El petroso mayor, sus fibras parasimpáticas preganglionares hacen sinapsis en el ganglio, suben por maxilar, agarran el nervio cigomático, cigomático temporal, agarran al ramo que conecta con el nervio lagrimal y se encargan de inervar a la glándula. Entonces, tu paciente, como sí le funciona el petroso mayor, tu paciente, algo característico es que sí conserva lágrimas, sí puede llorar. Y eso te lo van a poner en el examen. Tu paciente, no sé, empezó a llorar por esto, dándote a entender que su glándula lagrimal sí funciona. ¿Ok? Siguiente estructura. Número 3, ventana oval. ¿Ok? Acuérdate que la ventana oval es donde el estribo, la base del estribo va a estar golpeando, para que de esa manera pueda producir un movimiento en la perilinfa que está en el oído interno. ¿Ok? Entonces, ¿qué le vas a poner aquí? Número 3 le vas a poner que está la ventana oval. Ponle que sirve para la inserción. Al decir inserción, no me refiero aquí a una inserción fija, ¿ok? Inserción me refiero que es a donde la base del estribo va a estar golpeando, ¿ok? Para la inserción de la base del estribo. Y la vas a poner. Y cuando se estimula, ¿cómo se estimula? Cuando la base del estribo está golpeando la ventana oval, ¿ok? Y cuando se estimula, la perilinfa vibra en la rampa vestibular. Sirve para la inserción de la base del estribo y cuando se estimula, la perilinfa vibra en la rampa vestibular. ¿Qué es esto que te acabo de decir? Ahí te va. Resulta que en oído interno nosotros tenemos dos rampas. Una rampa vestibular y una rampa timpánica. ¿Ok? La perilinfa va a estar en las dos. En la rampa vestibular se conecta con el helicotrema y también continúa hacia la rampa timpánica. ¿Ok? Pero de primera instancia, el movimiento de la base del estribo cuando golpea la ventana oval, la perilinfa que se mueve o vibra dentro de la rampa vestibular. ¿Ok? Y ya después vibra en la rampa timpánica, pero de forma inicial en la rampa vestibular. ¿Estamos? Número 4, apúntale. Promontorio. Promontorio. Le vas a poner que esto está formado por la base de la cóclea. Y es lo que ya te había explicado. Acuérdate que la cóclea tiene una base, que es la parte de abajo, que es más gordita, y tiene una parte arriba más delgadita que se llama helicotrema. La base es la que va a estar formando esta impresión sobre la pared medial que se llama promontorio. ¿Ok? Y le vas a poner. Y sobre el promontorio se encuentra el plexo timpánico. Que tú ya sabes, güey. ¿Quién forma el plexo timpánico?
¿Quién lo forma, Ángel? El nervio de Jacobson o nervio timpánico que nace del ganglio inferior del glosofaringio. ¿Que de dónde vienen estas fibras, Fer? Las fibras que transporta el nervio timpánico. Ya lo vimos ahorita. Del salival, aguas ahí. ¿Salival qué? Inferior. ¿Ok? Acuérdate que el salival superior es para el facial. ¿Ok? Formado por nervio timpánico o de Jacobson. Ya te dije que viene del ganglio inferior del glosofaringio. ¿Ok? ¿Y a quién da origen este plexo timpánico? ¿A qué nervio da origen? ¿A quién, Fati? Acuérdate que este da origen al nervio petroso menos. ¿Ok? Que es el que conecta con el ganglio óptico para inervar a la parótida. ¿Ok? Siguiente estructura, número 5. Le vas a poner ventana redonda. ¿Ok? Es esta de aquí. Ventana redonda. Y a este le podemos llamar también tímpano secundario. ¿De qué se encarga esta ventana redonda tímpano secundario? Le vas a poner que esta ventana termina la vibración de la perilinfa proveniente de la rampa timpánica. Termina la vibración de la perilinfa proveniente de la rampa timpánica. ¿Ok? Ve, güey. Cuando el estribo, vuelta para acá, cuando el estribo golpea la ventana oval, se empieza a mover la perilinfa. Se mueve la perilinfa, se mueve, se mueve, se mueve y se mueve por toda la rampa vestibular. ¿Ok? Obviamente en algún punto de toda la cóclea estimuló al laberinto membranoso y eso produjo también un movimiento en la rampa timpánica. ¿Ok? Ese movimiento de la perilinfa, de la membrana, de la rampa timpánica, perdóname, termina en la ventana redonda. ¿Ok? Es como para liberar, de cierta manera, vamos a verlo así, como para liberar esa presión del movimiento. ¿Estamos? Y finalmente apúntale, pared posterior. También se le puede llamar a esta pared, pared mastoidea. Pared posterior o pared mastoidea. ¿Ok? Una de las cosas importantes aquí, y lo vas a apuntar, es que una infección del oído medio cuando pasa a la pared posterior puede provocar una mastoiditis. Puede provocar una mastoiditis.
¿ok? Ahora es importante que aquí tú entiendas que yo te dije que el dolor, por ser sensibilidad, la sensibilidad general, el dolor va a ser transportado por el glosofaringio, ¿ok? El dolor es transportado por el glosofaringio, pero tú tienes que saber que la región mastoidea, es decir, en la región de la mastoides, el dolor es por el nervio occipital menor. ¿Que de dónde nace el occipital menor? ¿No nace del lazo cervical? Sale No, del plexo flex- cervical superficial. Ok, acuérdate que este es del plexo cervical superficial y acuérdate que tiene el nivel de C2. ¿Ok? Entonces, cuando a tu paciente le duele aquí atrásito, que suele pasar mucho, güey, de repente imagínate, tú tienes un cuadro gripal, güey, tienes escurrimiento nasal o rinorrea, tienes tos, tienes faringodinia, tienes toda la clínica de un cuadro gripal, ¿ok? Tenías una faringitis. Y de repente, güey, empezaste a sentir un dolor bien culero aquí abajito de la oreja atrás, ¿ok? Y dices tú, la madre, me duele un chingo, hasta tiene los ganglios inflamados. Porque a lo mejor ya se te pasó hacia el oído medio y te duele el oído bien culero. Y de repente empiezas a sentir dolor, ya no nada más atrás de la oreja, sino que hasta acá atrás, güey, acá en la mastoides, güey. ¿Ok? Aquí tú tienes que entender que ya ese dolor va a ser por este nervio occipital menor, porque es el que inerva esta región mastoidea. ¿Ok? Y es cuando ya hay una mastoiditis. Ahora, ¿qué más ocurre en la pared posterior? Ok, ya te dije que es la entrada de las celdas mastoideas, que es el antromastoideo. Ok, esta es la entrada del antromastoideo. Tú pasas por aquí hacia la pared posterior y llegas a las celdillas mastoideas. Y ya te dije que te puede dar una mastoiditis. Pero ¿qué más ocurre en la pared posterior? Acuérdate que el nervio facial, cuando está en la pared posterior, da origen a dos nervios. A un nervio para el músculo piramidal y a un nervio que es el cuerda del tímpano. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Ahí te va. Vamos a anotar lo siguiente. Siguiente punto le vas a poner. Se encuentra el nervio facial o séptimo par craneal. Se encuentra el nervio facial o séptimo par craneal y da la rama estapedia. ¿Ok? Esa rama estapedia, acuérdate que es para el músculo piramidal. Lo vas a poner para el músculo estapedio. ¿Por qué se le puede llamar estapedio? Porque este músculo está en una eminencia que se llama eminencia piramidal. ¿Ok? O prominencia piramidal. Ahora, aquí nada más, no me voy a meter tanto a detalle. ¿Qué me interesa que sepas del músculo estapedio? A mí me interesa que sepas que este músculo se inserta en la cara posterior del cuello del estribo, ¿ok? Y que cuando se contrae, tira del estribo en dirección posterior, posterior, ¿ok? Es la misma función del músculo tensor del tímpano, solo que el tensor del tímpano actúa sobre el mango del martillo y el estapedio actúa sobre el estribo. ¿Ok? Es la misma función que te va a producir. Acuérdate que te produce una hipoacusia temporal por el momento, solo cuando hay un sonido fuerte. Pero ¿qué pasa si se lesiona este músculo? Si se lesiona
este músculo o su nervio, que es el nervio estapedio, te da una hiperacusia. ¿Ok? ¿Estamos? Y ya para terminar, después de dar el nervio estapedio, le vas a poner, da origen al nervio cuerda del tímpano. Y ya te expliqué, güey. Acuérdate que el nervio cuerda del tímpano sale de la pared posterior, pasa entre el martillo y el yunque, llega a la pared anterior y acuérdate que transporta fibras parasimpáticas preganglionares para las glándulas salivales, que es el nervio que va a llegar a través del nervio lingual al ganglio submandibular. Y transporta también las aferencias sensitivas especiales, que es de los dos tercios anteriores de la lengua, del gusto, y que llegan a la mitad superior del tracto solitario. ¿Ok? Ya nada más aquí, vamos a agregarle para que sepas, güey, que el plexo timpánico también tiene el nombre de plexo carótico timpánico. ¿Ok? También tiene nombre de plexo carótico timpánico. ¿Tienen alguna duda con oído medio? Yo creo que está bien sencillo, güey. Lo vimos de una forma muy sencilla y repetimos muchas cosas que ya habíamos visto. ¿Ok? Entonces realmente no estuvo tan complicado. Pero ¿tienen alguna duda ustedes? La pared más importante, a mi gusto, es la pared medial. ¿Ok? Es la que más te pueden preguntar, pero tú aprendes de todo, güey. Perfecto. Pues entonces, si no hay dudas, vamos a dejarlo hasta aquí. Mañana continuamos con oído interno. Terminamos y también vemos lo de la vía auditiva. ¿Ok? Vemos vía auditiva, terminamos oído interno, vemos vía auditiva y ya nos pasamos con lo último que nos queda, que ya nos quedan como 3 4 temitas. ¿Ok? Acuérdense que la noche vamos a ver neuro. Bueno, de nada, cuídense mucho, descansen y estudien. Bye.